Méndez. Me llamo Eliodoro Becerra, tengo 48 años y vivo en Ameca, en el estado de Jalisco. La historia que les contaré ocurrió hace muchos años atrás, allá en San Miguel de Allende. Quien la vivió fue mi abuelo, pero se las voy a escribir en primera persona, como si fuera mi abuelo quien se las está contando. En aquella época, la principal fuente de ingresos era trabajar en la ganadería o en los cultivos de café, que era donde yo trabajaba con mis hermanos y mi padre. El dinero era muy poco, pero era lo que había para sobrevivir. Y un día, un amigo de mi padre llegó a nuestra casa, hablando sobre trabajar unos días en una mina clandestina, algo que era común por esos rumbos y que sigue prohibido hasta el día de hoy. Según él, serían solo unos días y regresaríamos con el dinero equivalente a meses de trabajo en los cultivos de café. Estábamos pasando por una situación difícil, así que al final decidimos ir mi padre y yo con él, dejando a mis otros hermanos con mi madre en casa. El hombre decía que había estado un mes en la mina y había ganado muchísimo dinero, y que ahora regresaba para ganar un poco más y vivir tranquilo. Mi padre y yo estábamos desconfiados de toda esa historia del dinero fácil, pero aún así decidimos ir para ver con nuestros propios ojos de qué se trataba. El viaje era de casi 12 horas a pie, ya que el lugar estaba bien escondido en medio del monte. El amigo de mi padre decía conocer bien el camino porque ya había ido varias veces, pero nosotros seguíamos desconfiando de todo lo que nos contaba. En un momento, se detuvo y dijo que iba a hacer sus necesidades en el monte, y yo me quedé con mi padre sentado, esperando. Fue entonces cuando él me dijo: «Mijo, estoy desconfiado de ese tipo. Si algo me llega a pasar, tú corres, y no te detengas hasta llegar a casa». Yo asentí con la cabeza, aceptando sus palabras, y el hombre regresó para continuar el camino. Caminamos todo el día, y ya cerca del anochecer llegamos al campamento. El problema era que no había nadie allí. El lugar estaba vacío, solo había unos cuantos hoyos, lodo, un río más adelante y unas viejas cabañas de madera con las puertas abiertas. El hombre que nos había llevado hasta allí, fingiendo estar intrigado, dijo: «¿Será que la policía los descubrió y se fueron, o tal vez se mudaron a otro lugar?» En ese momento, mi padre agarró nuestras cosas y ya nos íbamos, pero la noche estaba cayendo, y adentrarse en el monte en la oscuridad no era prudente. Entonces entre todos encendimos una fogata y arreglamos una de las cabañas para pasar la noche allí, con la idea de irnos por la mañana. El hombre que nos había llevado no dejaba de disculparse con mi padre, diciendo que realmente no sabía que la mina había quedado abandonada. Minutos después, dejamos la fogata bien encendida frente a las cabañas y nos acomodamos en una de ellas. Y antes de dormirme, mi padre me dijo: «Yo me quedaré despierto mientras tú duermes, y más tarde te despertaré para que yo pueda dormir un rato. No quiero cerrar los ojos sin que tú estés despierto, porque no confío en ese hombre, especialmente después de lo que pasó hoy». Me acosté, y mi padre se quedó sentado, dejándome dormir por unas horas. Fue entonces cuando me desperté, y lo vi muy alterado, diciéndome que me levantara y me preparara. No entendí muy bien lo que decía, pero me puse de pie, y le pregunté: «¿Dónde está tu amigo?». Él entonces me respondió. Escuchamos unos pasos afuera, y él se levantó y corrió a ver quién era. Corrió en dirección de los pasos, y ya hace media hora que no regresa. Ese tipo nos está tendiendo una trampa. De pronto, mi padre sacó un machete que estaba envuelto en unos trapos y dijo: «Si él cree que no me esperaba algo malo, está muy equivocado». Luego me dijo que me pusiera las botas y que iríamos al río para escondernos allí. Le pregunté por qué, pero él solo me dijo que me apurara. Así que dejamos nuestras cosas en la vieja cabaña y corrimos hacia el río, que en su parte más profunda apenas llegaba a la cintura. Nos agachamos cerca de unas ramas de un árbol que había allí, y mi padre no quitaba la mirada de la cabaña donde habíamos estado. Pasó más de una hora,
y yo temblaba de frío dentro del agua, pero confiaba en lo que mi padre estaba haciendo, así que no me quejé. Luego me giré y le pregunté en voz baja: ¿a dónde se habrá ido ese maldito para dejarnos solos aquí? Mi padre hizo un gesto para que me callara y despacio, intentando no hacer ruido, señaló hacia la cabaña. La luna estaba llena esa noche, y de pronto vimos un enorme animal acercarse y comenzar a rondar la vieja cabaña donde habíamos estado. Mi padre me agarró del hombro y nos agachamos en el agua, dejando solo nuestras cabezas afuera. Fue en ese momento que la criatura soltó un aullido y derribó la vieja puerta de madera, entrando a la cabaña. Golpeaba todo lo que había dentro y hacía unos ruidos que ni siquiera sé cómo describir. Luego, vimos al animal salir y comenzar a entrar en las otras viejas cabañas que había alrededor y las derribó una por una, como si estuviera buscándonos. En ese instante entendí por qué mi padre me había llevado al río. Estábamos viendo a un nahual, y si nos hubiéramos quedado en la cabaña, ya estaríamos hechos pedazos. Pasamos el resto de esa noche, viendo al nahual destruir todo a nuestro alrededor, y casi al amanecer, la criatura se fue. Cuando salió el sol, mi padre y yo tomamos nuestras cosas y salimos corriendo. Yo no dejaba de preguntarle por el hombre que nos había llevado allí, pero mi padre solo caminaba en silencio, cada vez más rápido, como si estuviera huyendo de algo, y yo lo seguía casi corriendo. Caminamos todo ese día, y aunque no conocíamos bien el camino, mi padre siguió las huellas y logramos salir de ese lugar. Cerca del anochecer llegamos a casa, y antes de entrar, mi padre me dijo: no le cuentes a nadie lo que vimos, déjame a mí hablar. Le pregunté: ¿y el hombre que nos llevó, crees que murió? Mi padre me miró y respondió: el hombre que nos llevó era el monstruo que vimos. No entendí por qué mi padre pedía silencio sobre lo que habíamos visto, pero lo obedecí. Cuando entramos a la casa, él le dijo a mi madre que el trabajo no había salido bien, que habíamos pasado la noche allí y que habíamos regresado por la mañana. Más tarde, le pregunté a mi padre de dónde conocía al hombre que nos había llevado, y él me dijo: siempre lo veía de vez en cuando, en una cantina a la que a veces iba. No éramos amigos, solo hablábamos de vez en cuando. Nunca pensé que nos llevaría a la mina para intentar acabar con nuestras vidas. Pero olvidemos este asunto, no quiero que tu madre sepa nada. Y así fue, nunca dije nada de esto a mi madre. Después de que pasaron muchos años, me casé y ya no vivía con mis padres. Comencé a trabajar en un rancho ganadero aquí cerca, donde ganaba un buen salario y tenía la confianza del patrón. Un día, él me llamó y me pidió que eligiera a 2 hombres para acompañar un camión, el que llevaría algunas cabezas de ganado a otro municipio. Era un viaje largo, 7 horas para ir y 7 horas para volver. Iría un hombre con el conductor del camión, y yo iría con otro en un carro detrás. Al llegar al destino, pasaríamos la noche allí y regresaríamos temprano al día siguiente. Después de recibir las últimas indicaciones del patrón, tomamos la carretera. En el camino yo iba manejando, mientras platicaba con uno de los empleados más antiguos de la hacienda. Era un señor mayor que había trabajado muchos años como carpintero, y había visto muchas cosas en la vida. La plática fluía, y en un momento entramos en el tema de las minas. Como él ya tenía cierta edad, le pregunté si alguna vez había trabajado en una. Entonces creí que había dicho algo de malo, porque el hombre se quedó callado por unos segundos. Preocupado le pregunté si estaba bien, pero él me miró de manera extraña, y dijo que cuando llegáramos a nuestro destino, me contaría por qué se había quedado callado, ya que era una historia larga. Entonces sonreí y cambié de tema, pues era evidente que algo lo había incomodado. Horas más tarde, cuando llegamos, colocamos el ganado en el corral, tal y como era nuestro trabajo. Luego fuimos a cenar a la casa del hombre que había comprado los animales, y después que terminamos, nos mostró las habitaciones donde pasaríamos la noche. Al momento de acostarnos, le pregunté al hombre que había venido conmigo, el por qué se había puesto tan raro cuando mencioné lo de trabajar en minas. Y él comenzó a contarme.
Hace muchos años, fui con mi hermano a dejar provisiones en una mina. Como el lugar era de difícil acceso, llevamos las cosas en burros, porque en carro no se podía llegar. Era un viaje largo, de esos que haces en un día y debes regresar al otro. Cuando llegamos, mi hermano entregó las provisiones al encargado de la mina y él nos pagó. Íbamos a pasar esa noche con ellos, pero algo que notamos fue que los hombres parecían asustados, como si temieran algo. Le comenté a mi hermano que el lugar estaba demasiado silencioso y que había algo extraño. Luego el encargado nos llevó hasta donde preparaban la comida, nos sentamos allí, nos ofreció una bebida, y nos dijo: esta mina tiene los días contados, y es que hace algunas noches, un animal que no sabemos qué es, nos ha estado atacando. Los hombres están asustados, porque la bestia parece no tener miedo a los disparos. Esa cosa se pasea por el campamento, araña las puertas y no deja dormir a nadie. Como pueden ver, aquí el trabajo es pesado, y necesitan descansar bien para aguantar, pero con este bicho, es imposible. Aunque no me creas, al inicio de las labores en esta mina éramos 30 y ahora solo quedamos 16. Algunos ya han dicho que, en el próximo pago, se irán, y como entenderás con menos de 10 hombres no hay producción, así que tendremos que cerrar. ¿Qué clase de animal es ese?, pregunté, pero el encargado no supo responderme, porque la criatura no se parecía a nada que él hubiera visto antes. Cuando llegó la noche, fui a amarrar los burros cerca de donde dormiríamos. Pero estos estaban más quietos de lo normal, eso era algo que yo nunca había visto. Fue entonces cuando uno de los hombres del lugar me dijo: si fuera usted, los dejaría sueltos. Hay un ser extraño que aparece aquí tarde en la noche, y dejarlos amarrados es una sentencia de muerte. Si los sueltas y corren, ellos sabrán el camino de regreso. Entonces desamarré a los burros, porque sentí que el hombre tenía razón: si aparecía algún animal, los burros amarrados no tendrían alguna oportunidad de escapar. Cuando entré, ya era muy tarde, y algo me llamó la atención en la cabaña donde estábamos. Y eso era, que los hombres estaban sentados en sus hamacas, todos despiertos, nadie dormía. Era como si mantenerse despierto fuera cuestión de vida o muerte, y empecé a temer por mi vida, porque la situación parecía muy grave. Fue entonces que comenzamos a escuchar unos gritos horribles que venían del monte, como si alguien estuviera muriendo. Me levanté y ya iba a abrir la puerta, pero uno de los hombres me detuvo y me dijo: si abres, te quedas afuera, porque yo no voy a abrir cuando tú lo pidas. Entonces di un paso atrás y solo escuché aquella cosa corriendo frente a la cabaña donde estaba mi hermano. Los burros que habíamos dejado afuera salieron corriendo al instante, y solo vimos el bulto a través de las rendijas de la madera. El fuego afuera iluminaba poco, pero era suficiente para ver que se trataba de un animal enorme. Todos los hombres allí estaban mirando por las rendijas, observando al extraño animal que gruñía afuera. Yo también me asomé para ver qué era, pero cuando miré, créanme o no, había un lobo que, de pie, era más grande que yo. Caminaba sobre 2 patas y olfateaba el aire. Nunca en mi vida había visto un animal tan grande. Parecía saber que lo estábamos observando y corría de cabaña en cabaña, esperando la primera oportunidad para atacar. Fue entonces cuando mi hermano dijo: eso es un nahual, puedes estar seguro. Esa cosa pasó casi toda la noche rondando el campamento, y cuando salió el sol, los burros regresaron. En ese momento, mi hermano y yo nos preparamos rápidamente para irnos, pero no volvimos solos, pues 15 hombres se unieron a nosotros esa mañana. Solo faltaba uno, porque el encargado dijo que todavía había 16 hombres allí. En ese instante, llegamos a pensar que quien era el que estaba asustando a todos en la mina, era el hombre que faltaba. Sí, estábamos casi seguros de que él se convertía en esa criatura y aterrorizaba a todos. A este hombre lo conocían como Méndez, llevaba pocos días en el lugar, y como no estaba allí, concluimos que era él quien se transformaba. Finalmente nos fuimos todos, dejando el lugar abandonado, y nunca más supe nada sobre ese sitio.
Después de escuchar la historia del hombre, le conté lo que me había pasado a mí y a mi padre. Él me dijo que habíamos tenido mucha suerte de sobrevivir a esa trampa. Le dije que, cuando regresáramos, le preguntaría a mi padre cómo se llamaba el hombre que nos llevó a la mina en aquel entonces, para ver si estábamos hablando de la misma persona. Al día siguiente, dejé a los hombres en casa y fui a ver a mi padre para preguntarle cómo se llamaba el desgraciado, que casi nos mata años atrás. Él se rascó la cabeza, tratando de recordar, pues ya tenía cierta edad. Finalmente dijo: hijo, si no me equivoco, era Méndez. Pero, ¿por qué la pregunta? Entonces le conté lo que había escuchado, y dedujimos que habíamos sido llevados a la mina por un nahual. Ese sujeto había preparado todo, y estaba dispuesto a acabar con nosotros, pero no lo logró, ya que mi padre fue muy inteligente al sospechar de ese maldito. No sé si todavía está vivo o ya murió, pero si está vivo, pobre de aquel que crea en sus mentiras, pues quizás no viva para contarlo, como yo lo estoy haciendo ahora. Buenas noches. Si llegaste hasta el final de este relato y te pareció interesante, te invito a que te suscribas a este canal, nos dejes un comentario y un like. Gracias y hasta el próximo relato.